¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Mundo Revuelto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este Mundo Revuelto. Nos damos un paseíto por el planeta, en este caso, un paseíto que va a ser eminentemente político. Sí, porque ha sido un fin de semana muy intenso en la política mundial, en la política global, con tres elecciones realmente muy interesantes de comentar y de vivir, y también con lo que ocurrió con Vladimir Putin el pasado viernes por la noche, luego todo el sábado con esa rebelión militar del grupo Wagner y una causa abierta que hay contra Prigozhin, el líder del grupo Wagner, por este motivo que ha sido, por otra parte, desterrado a Formosa. Así que vamos a ver cómo avanza todo con el correr de los días. Pero ya te digo, han sido un fin de semana de dos elecciones muy interesantes y además intensas definiciones políticas. Vamos a hablar hoy de Grecia y de Argentina. En primer lugar, porque en Grecia ha habido elecciones generales, ha habido elecciones para elegir nuevo gobierno. Y en Argentina porque primero se ha definido las fórmulas, quién va a ser candidato a presidente, precandidato en este caso, porque hay que atravesar unas primarias que serán en el mes de agosto. Y porque ha habido elecciones a gobernadores en dos provincias clave. Así que vamos a empezar a ir definiendo todo lo que tenemos que contar. Empezamos hoy por Grecia. Este hombre es Mitsotakis y este hombre es el gran ganador de las elecciones. A partir de estas elecciones volvía a regir un premio. Si eres primero y tienes más del 40% de los votos, te llevas de premio 50 diputados más. Este hombre ha sido el primero con más del 40% de los votos. Así que enhorabuena, felicidades. Se lleva el premio, ese bonus de 50 diputados más. Con este nuevo bonus, ¿qué hace? Conseguir mayoría absoluta, por lo que va a poder gobernar los próximos 4 años tranquilamente, sin prisa, despacito. Es el líder del Partido Conservador Neodemocracia, que, por cierto, revalida el cargo. Ya estaba gobernando hasta ahora, va a seguir en el poder. Ha hecho falta una repetición electoral porque, con la situación política que salió de las últimas elecciones, que fueron en mayo, los conservadores podían gobernar, sí, pero tenían que pactar. Y eso era algo que no querían. Como sabían que en estas elecciones entraba en marcha el nuevo bonus de 50 diputados, que en realidad no es que sea nuevo, sino que es que se recupera a partir de estos nuevos comicios, pues dijeron, esperamos, repetimos elecciones y venga, pues nos lo llevamos. Le ha salido bien la jugada, le podía haber salido mal, le podía haber salido bien, le ha salido bien. Así que Mitsotakis va a ser el presidente de Grecia los próximos 4 años si no pasa nada, con además una oposición muy debilitada, muy debilitada. La verdad, esa es otra de las noticias. Alexis Tsipras, el ex primer ministro griego, la persona que entró en el año 2015 en el poder, que su nombramiento fue casi una ola de esperanza para los sectores de la izquierda europea, que venía a cambiar las reglas de una Grecia entonces especialmente marcada por la crisis, por las enormes, tremendas consecuencias de los planes de austeridad impuestos por Europa. Alexis Tsipras, que primero fue eso con Syriza y a los meses negoció, aprobó un nuevo plan de austeridad que era aún peor que los aprobados previamente, pues Alexis Tsipras, líder de Syriza, va a seguir siendo la segunda fuerza, liderará la oposición, pero no consigue el asalto al poder, no consigue volver a revalidar su cargo, que ya consiguió entre 2015 y el año 2019. Una Syriza marcada todavía por ese trauma del año 2015, de tantas y tantas personas que confiaron en ese partido y a los que Alexis Tsipras defraudó. Defraudó, esa es la palabra. Porque el plan de austeridad, después de prometer que no iba a ser, después de intentar evitarlo, después de negociaciones que fueron muy duras con la Unión Europea, después incluso de un corralito en Grecia, después de eso se firmó un plan de austeridad que fue aún peor. Aún peor. En Grecia le llaman el trauma del año 2015.
porque no se olvidan de lo que hizo el gobierno de Tsipras. Hoy, esto que pasó hace 8 años, le ha vuelto a jugar en contra. Hoy, Alexis Tsipras, más que aspirar a gobernar nada, lo que ha tenido que hacer es poner su cargo a disposición del partido para que el partido decida quién debe sucederle. En un partido quizás demasiado marcado por sus años de gobierno. En un partido que, desde posiciones a la izquierda más duras quizás, ha dado un giro a la socialdemocracia. Para entendernos, ha pasado de ser Podemos a ser casi el PSOE. En un partido que se tiene que redefinir a partir de ahora. Que tiene que buscar un nuevo líder y que tiene que buscar volver a intentar asaltar el poder dentro de 4 años. En un partido que tiene que intentar capitalizar un descontento a Mitsotakis que desde luego, en esta ocasión no ha conseguido capitalizar. ¿Por qué? Porque con Mitsotakis había mucho cabreo, había mucho odio. Hace unos meses, en el mes de febrero, hubo un accidente de tren tremendo en el país heleno. 57 muertos. Una feroz crítica a la gestión del gobierno de Mitsotakis, del gobierno conservador. Y sin embargo, tanta crítica solo ha supuesto que este hombre siga en el poder. No le ha afectado nada. Ni siquiera las consecuencias de una inflación que en Grecia también se está notando especialmente. Ni siquiera tampoco el espionaje telefónico a líderes de la oposición, a periodistas, casi a todo el mundo que se atrevía a discrepar del gobierno de Mitsotakis. No le ha afectado nada. Con, además, una entrada que es peligrosa en el Parlamento griego. La entrada de partidos que ya no estamos diciendo que sean de ultraderecha, que son directamente neonazis. Es el caso de Espartanos, de Kasidaris, una persona que está ahora mismo cumpliendo condena en una cárcel por pertenencia a organización criminal. Por pertenencia a una organización que ya está ilegalizada como es Amanecer Dorado. Amanecer Dorado llegó a ser la tercera fuerza del país en el año 2012. Tercera fuerza del país. En un momento de mucho descontento social, en un momento de mucho descontento con la situación económica, con la situación política, con la crisis, con la austeridad, una organización neonazi como Amanecer Dorado llegó a ser tercera fuerza y tuvo que ser ilegalizada años después, en el año 2020, porque su cúpula ordenaba ataques violentos que incluso llegó una vez a ser un asesinato a un rapero de izquierdas. Ataques violentos a todos quienes disentían de ellos. Ojo, gravísimo. Una organización criminal neonazi. Hoy sus herederos, desde la cárcel, han conseguido entrar en el Parlamento, y no con pocos escaños, con 13 escaños. 13 diputados van a tener los neonazis de Espartanos en este nuevo Parlamento griego. Esta es la situación a esta hora en Grecia. Pero donde hoy también hay una resaca política importantísima es en Argentina. Lo vamos a contar. En Argentina, que ha sido un fin de semana especialmente importante en lo político, en lo electoral. Empezamos por el sábado, día en el que se cerraba el plazo para presentar las listas electorales. Primera vuelta en octubre. Segunda vuelta, si es necesaria, noviembre. Pero antes, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un primer test electoral y una definición de quién va a ser los candidatos de cada partido, de cada alianza, de cada formación. La sorpresa, en este caso, ha llegado hasta el último minuto casi. Hasta el último minuto casi. El gobierno, muy debilitado, con escasísimas posibilidades de ganar, con una gestión en últimos 4 años que ha sido mala. Una gestión mala. Con un presidente, Alberto Fernández, que
descarta presentarse a la reelección porque ni tiene amigos dentro del gobierno, ni mucho menos los tiene fuera. Con una vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, condenada a cárcel por corrupción. Esto es grave. Con una deuda con el Fondo Monetario Internacional que tiene ahogado al país. Que si no consigue refinanciar la deuda, y en eso está ahora mismo el gobierno, va a colapsar. En un país al borde del colapso económico, político y social. Con un aumento de la inseguridad que complica cada día más la vida a los ciudadanos. Situaciones gravísimas en provincias como Santa Fe, por ejemplo. Gravísimas. Un clima a veces casi irrespirable. Con todo eso, un gobierno que dice al presidente y a la vicepresidenta no los podemos presentar. ¿A quién presentamos? Y la izquierda dice, el peronismo kirchnerista dice, ha llegado la hora de que sea Sergio Massa. ¿Y quién es Sergio Massa? Sergio Massa es nada más y nada menos que el ministro de Economía actual de Argentina. Sergio Massa llegó al gobierno hace apenas un año, menos de un año incluso. Es el último de 3 ministros de Economía que ha tenido este país en los últimos años, en los últimos 4 años. Llegó con una idea que era salvar la economía argentina y se va a ir como el ministro que a estas alturas de gobierno, y todavía queda medio año para terminarlo, lleva ya una inflación interanual del 114%. Que nos quejamos de la situación de España. Ahora mismo Argentina tiene una inflación del 114%. Y el gobierno dice, el mejor que tenemos ahora mismo para representarnos es el ministro de Economía, que desde luego no ha hecho nada por evitarlo. Fíjate cómo están las cosas en el gobierno argentino. El mejor que tienen es un ministro de Economía que va a dejar el país en un 114% de inflación. Cuidado el panorama. Cuidado. Pero, además, una persona, Sergio Massa, que hace unos años dijo que había que meter a Cristina Fernández de Kirchner presa. La relación de Sergio Massa con Cristina viene de años, viene de muchos años. En el año 2008, cuando Alberto Fernández, el que ahora es presidente, dejó de ser jefe de gabinete de Cristina, cuando ella era presidenta, el que asumió fue Sergio Massa. Y Sergio Massa se fue igual de mal que se fue Alberto Fernández en su momento. Durante muchos años fundó su propio partido, fue intendente de Tigre muchos años, intentó en algunos momentos ser también candidato a presidente, nunca terminó de conseguirlo. Durante muchos años estuvo más cerca de Macri, del expresidente Macri, que del propio gobierno de izquierdas. Y en 2019 el peronismo kirchnerista le volvió a decir, vente con nosotros, vente. Lo tuvieron presidiendo el Parlamento y el año pasado le dijeron, tú eres nuestro hombre. Tú eres el ministro de Economía que nos va a salvar a nosotros. Después de un ministro, Martín Guzmán, que fue muy criticado por el nuevo acuerdo para refinanciar la deuda con el FMI en enero del 22, que básicamente lo que mucha gente le dice es, tú nos condenaste a la pobreza, a la miseria y a estar ahogados de por vida, que ya tenía la inflación en una situación nefasta. Una ministra de Economía que le sucedió, que fue Silvina Batakis, que duró un mes y medio duró la ministra de Economía, y Sergio Massa era casi ya el salvador, el hombre que tenía que salvar la economía argentina. Bueno, se va con una inflación de 114%. La duda es si este hombre de verdad valía para ser ministro de Economía. La duda razonable es esa. Parece que no valía, desde luego. Luego, tenemos una interna, porque a última hora, en la Unión por la Patria, que es la coalición que representa al gobierno de izquierdas ahora mismo en las próximas elecciones, ha tenido una interna, porque esto no iba a ser así.
hasta 24 horas antes de que cerraran las listas, había 2 candidatos. Daniel Scioli, embajador en Brasil, ex candidato de la misma coalición en el año 2015, que era más partidario de Alberto Fernández, y Guado de Pedro, ministro actual del Interior, que es uno de los niños mimados casi de Cristina Fernández de Kirchner. Pero claro, se dieron cuenta de que Guado de Pedro no terminaba de tener apoyo territorial, de que Daniel Scioli tampoco terminaba de ser un candidato bien visto, y dijeron, hay que cambiar de candidatos. Con Guado de Pedro ya anunciado a las últimas horas, con Scioli haciendo ya campaña, ya se veía casi candidato, dicen, a última hora hay que cambiar. Y pusieron a Sergio Massa con Agustín Rossi. Fórmula parece de unidad. Alberto y Cristina, la presidenta y vicepresidenta, la noticia no es cuando dejan de hablarse, sino que la noticia es cuando hablan. Se llevan tan mal que la noticia es cuando han hablado. Presidente y vicepresidenta. Y a última hora dice Juan Grabois, que es un dirigente social del movimiento de los trabajadores, una figura muy a la izquierda, una persona muy apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, dice, yo iba a apoyar a Guado de Pedro. Si Guado de Pedro no está, yo me presento a precandidato a presidente. Y al final va a haber primarias allí en la fórmula gubernamental, que todo parece indicar que va a ganar Massa. Todo parece indicar. En la fórmula de la oposición, Macri dijo que él no iba con Juntos por el Cambio. Tiene sentido porque dejó a un país ahogado en 2019, así que tiene sentido. Y la derrota fue bastante grave. Así que va la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ex ministra del propio Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, una figura quizás más centrada, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Que es muy importante, es un cargo político esencial en la Argentina. Esa es la interna, ahora mismo son los 2 grandes candidatos. Larreta es una figura un poquito más centrada. Bullrich es una figura más a la derecha, sin duda cabe, que quiere tener alianzas o que podría tener alianzas con el tercer candidato en liza, el tercer gran posible candidato, que es Javier Milei. El ultraderechista Javier Milei, con La Libertad Avanza, que se presenta a presidente él solo, así que él ya es prácticamente candidato, tiene que pasar por la obligatoriedad de las PASO, pero no se va a jugar nada, simplemente va a poder medir cuánta gente le apoya a él. Ese va a ser el titular, cuánta gente apoya a Milei en las PASO antes de la votación de verdad para él, que será la primera vuelta. Javier Milei, que ha tenido muy malos resultados en las provincias, muy malos resultados electorales en los territorios, donde ya se está eligiendo a gobernador, donde se va eligiendo gobernador todo el año prácticamente. Javier Milei, que es el economista polémico de toda la vida de la tele, que ahora ha dado el salto a la política y que ahora viene con soluciones milagrosas bajo el brazo, un discurso un tanto negador de derechos humanos y un discurso también muy polémico, muy incendiario, muy populista. De eso sabemos bien en España, o sea, tampoco hay que explicar mucho más. Javier Milei, el ultraderechista de turno, que vamos a ver qué fuerza tiene realmente. Vamos a ver qué fuerza realmente tiene, porque él, estos resultados de su partido en las circunscripciones provinciales no los está reconociendo, porque dice, esto no soy yo, esto es otra gente, esta gente no soy yo. Pero bueno, y con todo esto, ayer hubo 2 elecciones provinciales en Argentina. Es verdad que en Argentina, al ser una república federal, las provincias tienen mucha libertad propia. De hecho, las provincias tienen constituciones provinciales. Las provincias tienen mucha autonomía. En Córdoba, que es una de las principales bastiones electorales, una de las principales provincias, la segunda gran provincia de Argentina por detrás de Buenos Aires, lo que ayer se votó fue fundamental. Fue continuidad. ¿A qué? ¿A qué precio? O cambio. Vamos a ver quién ha ganado. Porque es verdad que el escrutinio todavía no está finalizado. De hecho, está habiendo mucha polémica por eso, porque no ha terminado el escrutinio. Hay algún partido que dice, yo reivindico que este escrutinio todavía no ha terminado y todavía me puede beneficiar a mí. Hay gente que dice que esto ya es irremontable. El que ha ganado es la continuidad, básicamente. Es Martín Yariora, de los peronistas. Hacemos Unidos por Córdoba.
que va a ser el gobernador, si no pasa nada, de Córdoba para los próximos 4 años. Hasta ahora era el intendente de la ciudad, de la capital de Córdoba. Pero a partir de ahora será gobernador. Sustituye a Juan Schiaretti, que lo ha sido durante los últimos 8 años, pero es que como ha cumplido 2 mandatos seguidos, no puede seguir. Tenía que irse, entonces Juan Schiaretti va a ser precandidato a presidente. En Córdoba pasa una situación muy graciosa y muy curiosa. Esta gente es peronista, pero es un peronismo muy particular. No es un peronismo como los de siempre. No es un peronismo clásico y no es un peronismo, desde luego, kirchnerista. Son profundamente anti-kirchneristas. De hecho, la candidatura del kirchnerismo apenas ha conseguido un 2% de los votos. Con Alessandri. Apenas un 2% de los votos. Córdoba es una provincia profundamente antikirchnerista, pero peronista, porque desde el año 99, entre el fallecido ya Juan Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, se han ido turnando, han ido repartiéndose siempre desde el mismo partido, siempre apoyándose el uno al otro, han ido repartiéndose el poder. Ahora cambia de manos porque de la Sota desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico en el año 2018 y Schiaretti ya no se podía presentar más. Pues va a ser Martín Llariora, en una elección que ha sido reñida, muy reñida, donde durante un buen tiempo estuvo Luis Juez, candidato de Juntos por el Cambio, la derecha, por delante, pero que al final volvió a perder, porque a este hombre, a Luis Juez, ya le pasó en el año 2007 que se fue a dormir, era gobernador, se despertó, habían cambiado los resultados y, de repente, ¡oh sorpresa!, Juan Schiaretti precisamente era el gobernador. Pero ya te digo, gana el peronismo por muy poco con Juntos por el Cambio, la derecha, con programas que son muy parecidos. En cuanto a las medidas, son muy parecidos. De hecho, el propio Schiaretti se ha hablado de que podría apoyar, o podría ser incluso miembro destacado de un hipotético gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio. Desde luego, a veces parece que Schiaretti y el peronismo cordobés son más cercanos a la derecha que a la izquierda. Desde luego, eso lo parece. Así que estas son las lecturas que podemos empezar a hacer de las elecciones en Córdoba, gobernadores en Córdoba. Falta Formosa. Formosa, que es una provincia que para mucha gente es casi una dictadura. Con un hombre, Gildo Insfrán, que ha sido reelegido gobernador por 8ª vez. Y dices, ¿cómo? Si antes en Córdoba la segundo mandato consecutivo ya se tenía que ir. No, es que este hombre en 2003, con el apoyo del gobierno de Néstor Kirchner, consiguió cambiar la constitución provincial para eliminar la limitación de mandatos. Y decir, yo, todo lo que me aguanten, yo estoy aquí. Gildo Insfrán va a ser gobernador de Formosa en los próximos 4 años. Llegará a los 32 años en el poder si culmina el mandato en 2027. Una persona que en los últimos años ha tenido que ser expedientada, criticada por organizaciones humanitarias internacionales por la situación en la que está Formosa, con centros de aislamiento del coronavirus que parecían más a veces campos de concentración que centros de aislamiento, en unas condiciones higiénicas incompatibles con la vida. Y una situación imposible. Una situación antihigiénica. Y una situación lamentable. Centros de aislamiento obligatorios para todo el que tuviera COVID, incluso para el que no lo tuviera y pudiera tenerlo. Expedientado por organizaciones como Human Rights Watch. Con además una provincia que está sumida en la pobreza. Sumida en la pobreza está. Con niños que tienen que beber agua contaminada de los ríos porque no tienen agua potable para beber. Una situación de pobreza extrema. Y que, por cierto, el gobierno ha reivindicado como el modelo formoseño. El gobierno de izquierdas dice, este es el modelo formoseño. Enhorabuena a Gildo Insfrán. Le felicitó todo el mundo. Presidente, ministro del Interior, candidato, todos. Menos Cristina Fernández de Kirchner, que está desaparecida. Todos.
A Yariora, por cierto, no le felicitó nadie en Córdoba. Para que veáis las distancias que hay. Modelo formoseño. Gildo y Fran. Un día podríamos hacer un vídeo sobre Gildo y Fran para explicar cómo es Gildo y Fran y cómo es la vida con Gildo y Fran. Que no es fácil en Formosa. Bueno, si te ha gustado, sígueme en redes, suscríbete, activa las notificaciones. Y nos vemos en otro vídeo con más actualidad, viendo cómo evoluciona el tema de Grecia, viendo cómo evolucionan las elecciones presidenciales en Argentina. Va a ser un verano muy intenso en lo político y también en lo económico y social. Nos vemos. Y también con las de España, que nos queda un mes nada más para votar. A ver cómo evoluciona todo. Desde luego están siendo días muy moviditos.